Hola, buenas. Muchos de sus compañeros me han pedido que resuelva el ejercicio 560, que se los dejaron de tarea. Entonces lo voy a resolver de dos formas. Primero utilizando datos del libro de Levin y usando datos del Perry va a ser la otra forma. Entonces, utilizando datos de Levin, primero que todo vamos a leer el ejercicio. Nos dice, una temperatura de flama diabática es la temperatura que se alcanza si la flama no tuviera calentamiento de los alrededores de la combustión. Durante la combustión, por lo que el delta U se utiliza por completo para elevar la temperatura de la flama. Para estimar esta temperatura vamos a utilizar el diagrama de la figura 5.4 y le vamos a hacer algunos cambios. Entonces vamos a tomar el diagrama de la figura 5.4 para hacer los cambios correspondientes para resolver este ejercicio. Nos dice, primero que todo, delta H igual a QP, que es igual a 0. Por lo que el paso A tiene delta H igual a 0 en lugar de delta U igual a 0. Entonces este delta U se va a convertir en delta H. Luego nos dice, de igual manera, delta H se sustituye en los pasos B y C. O sea que aquí tenemos un delta H de reacción a 298 y un delta U para elevar la temperatura. De igual manera, vamos a tomar ahora que la combustión es en aire. Entonces el calorímetro se va a reemplazar por 3.77 moles de nitrógeno por cada mol de oxígeno. Esto quiere decir que esta acá que ustedes ven acá, como ustedes saben, representa un calorímetro. Pero nosotros no tenemos un calorímetro en este ejercicio, sino que solo estamos haciendo una combustión. De eso se trata, de hacer un ejercicio con una flama diabática. Entonces esa acá la vamos a tomar como nitrógeno. Estima la temperatura de flama diabática para la combustión de metano gaseoso en aire en un principio a 25 grados Celsius, suponiendo que oxígeno y metano están presentes en cantidades estequiométricas. Emplea datos del apéndice. Advierta que el paso B implica vaporización del agua. El cálculo adecuado de delta H requiere la integración del CP de los productos. En vez de eso, suponga que puede usarse un CP promedio de los productos sobre el intervalo de temperatura implicado y que este promedio se encuentra al combinar los siguientes valores de CP a 1000 Kelvin y nos dan los valores de CP. Primero que todo, si nos piden una temperatura de flama diabática, significa que nosotros debemos calcular la temperatura final de este sistema, o este delta T que aparece aquí, para sumarle los 25 iniciales y así poder encontrar la temperatura final. ¿De qué forma hacemos esto? Pues como ustedes lo saben, nosotros para encontrar la energía que libera una reacción, podemos utilizar, necesitamos primero que todo plantear la reacción, que esa reacción de combustión la tenemos aquí. Después de que nosotros hayamos planteado nuestra reacción, lo siguiente es calcular nuestro delta H. Que recuerde que el delta H de reacción depende de las entalpías de formación de todos estos compuestos. Entonces, esas entalpías de formación las encontramos aquí. Entalpías de formación, Cp y los moles. Moles porque recuerden que necesitamos moles para calcular estas entalpías de reacción. Entonces, primero que todo, vamos a calcular nuestra H de reacción. Ya saben ustedes, una H de reacción se calcula utilizando las entalpías de formación y los moles. Entonces, la entalpía de reacción va a ser la sumatoria de las entalpías de formación de los productos menos las entalpías de los reactivos. Empezamos con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene un coeficiente de 1 multiplicado por su entalpía de formación más 2 moles de agua de la reacción multiplicado por su entalpía de reacción. Nótese que lo estamos haciendo en líquido en principio de la reacción. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan nos decía que el paso B, que es este acá, implicaba una vaporización. Lo que nos da a entender que nosotros lo que tenemos al principio es agua líquida como un producto de esta reacción de combustión. A esto le restamos las entalpías de formación de los reactivos, que sería la entalpía de formación del CH4 y la entalpía de formación del oxígeno. Y esto nos va a dar un valor de entalpía. Como nosotros lo habíamos visto antes, estos valores de delta U se van a cambiar por valores de entalpía. Entonces lo que tendremos aquí por esta entalpía de reacción, ¿verdad? Va a ser una energía interna de reacción. Así que ahora recordamos cuánta energía puede ceder esto al sistema para que nosotros podamos calcular la temperatura final. Entonces lo hacemos en base a estas trayectorias que tenemos aquí planteadas. Porque como ustedes saben, llegar de un punto inicial a un punto final
toma la misma energía sin importar la ruta que se tome. Entonces podemos decir que la ruta de A es igual a la ruta de B más C. ¿Por qué? Porque empiezan en el mismo punto y terminan en el mismo punto. Solo que esta de aquí hace un recorrido directo, mientras que esta de abajo hace un recorrido por partes. Primero reaccionando a la temperatura de 25 y después elevando la temperatura. Y lo que tendríamos básicamente ahí va a ser esto de aquí. Vamos a tener esto de aquí. Que nuestro delta U total va a ser igual al delta U de combustión más los moles por la entalpía para elevar la temperatura. Este delta U recordemos que va a cambiar a nuestro delta H. Y este delta UT se va a hacer 0. Entonces lo que tenemos al hacer la sustitución es esta ecuación de acá. Lo que prosigue a hacer esto es despejar para nuestro delta de temperatura, porque como ustedes se fijan, todos los valores que están en este balance de energía son valores que podemos calcular de el libro, porque de hecho ya nos dan los valores de CP que necesitamos para resolver el ejercicio. Entonces lo que resta hacer aquí es despejar para nuestro delta de temperatura y introducir los valores que ya tenemos, porque el delta U lo calculamos de la reacción. El delta de vaporización, ok, hablemos del delta de vaporización. El delta de vaporización, como ustedes saben, es la energía necesaria que nosotros requerimos para convertir un compuesto de su estado líquido al estado gaseoso. Entonces tendremos una reacción que nos lleva el agua líquida a agua vapor. Entonces, para calcular esta entalpía solo sería la entalpía del agua como vapor menos la entalpía del agua como líquido. Y nos da esta entalpía como nuestra entalpía de vaporización. Y los demás valores los tenemos ya aquí en nuestra tabla. Ok, los moles de agua, dióxido y de nitrógeno, ¿cómo nosotros sabemos cuántos son al final? Recordemos que el ejercicio nos decía, vamos a tener en cantidades estequiométricas el CH4 y el O2, y que a 3.76 moles de nitrógeno equivale 1 mol de oxígeno. Si tenemos estos en cantidades estequiométricas, significa que lo que vamos a obtener al final va a ser 1 mol de CO2 y 2 moles de agua, debido a que la reacción nos está dando esa información. Y ya que tenemos nosotros que tenemos 2 moles de agua, solo multiplicamos 2 por el 3.76 y obtenemos el 7.52 moles de nitrógeno. Y estos serían nuestros productos de la reacción. ¿Qué es lo que resta hacer? Pues introducir los valores dentro de esta ecuación para poder calcular el delta de temperatura. Entonces, para nosotros calcular nuestro delta de temperatura, vamos a introducir los datos. Entonces, en el numerador tenemos el negativo del cambio de energía interna, que sería la entalpía, menos los moles de agua por su entalpía de vaporización. Moles de agua por su entalpía de vaporización. Y eso es en el numerador. En el denominador vamos a tener moles por Cp de agua. Moles de agua por su respectivo Cp. Cp del agua. Nótese que aquí ya estamos utilizando un Cp de agua como vapor, porque ya esta energía que toma calentar, estamos calentando puros gases. A esto le vamos a sumar los moles por el Cp del dióxido de carbono. Moles por Cp del dióxido de carbono. ¿Qué es ese? Ok, aquí está, hay un error, es CO2 en vez de O2. Entonces ahí. A esto le vamos a sumar los moles por el Cp del nitrógeno. Moles por Cp del nitrógeno, que sería este de acá. Cuando demos a resolver, nos va a dar esto. Esto es nuestro delta de temperatura. Lo vamos a aproximar a 2 cifras porque, como ustedes saben, no tenemos dispositivos que nos puedan medir más de 2 cifras dentro de nuestros laboratorios. Ahora, como tenemos nuestro delta T, lo que resta es calcular la temperatura final del sistema. Y nosotros ya sabemos que la temperatura final del sistema va a ser la temperatura inicial, que son 298.15 kelvins, que es la temperatura a la que estábamos trabajando a 25 grados Celsius, más el delta de temperatura. Y esto nos da la temperatura final del sistema, que la podemos aproximar a 2396 kelvins, que de hecho lo voy a hacer aquí. 2396 kelvins.
Y así sería como se resuelve el ejercicio 5 a 60 utilizando datos del libro. Y vamos a proceder a resolverlo con datos del perro.